Desde aquel mayo de 1810, donde se creyó que se podía vivir una realidad diferente y ser artífices directos del destino de una nación, han pasado muchos años. La literatura ha estado siempre allí, como fiel depositaria de las ideas, los proyectos, los sueños y las derrotas que demandó un proyecto como el de la construcción de una patria. Bueno, la Revolución de Mayo es un proceso histórico que comenzó primero, yo creo que con la rebelión aborigen de José Gabriel Condorcanqui, de Tupac Amaru. Casi 4 años puso en jaque al Imperio Español en toda la zona andina. Y fue un movimiento que llevó a la liberación no solamente de los pueblos indígenas, sino también de los esclavos. O sea que fue una especie de Espartaco de aquellos tiempos. Bueno, la revolución en realidad tuvo distintos motivos, nunca hay algo que sea unicausal, ¿no? Hubo muchas causas que llevaron a la revolución. Uno podría arrancar con las rebeliones indígenas que comienzan inmediatamente después de la llegada de los españoles, que son muchísimas, hasta 1810. Después está el tema de las invasiones inglesas. Las invasiones inglesas fueron algo fundamental para la toma de conciencia nacional de que éramos capaces de derrotar a la primer potencia en ese momento en ascenso en el mundo. Y evidentemente el movimiento cultural que se está gestando en Europa y en América, conocido como la Ilustración, ese planteo de cuestionamiento de la idea absolutista de poder, el cuestionamiento del poder de la Iglesia, la primacía de la ciencia, la investigación, lo que fue la enciclopedia. Y sin duda, como un fruto maduro de una caída del sistema, podemos decirle, como si fuera una computadora del Imperio Español, fue la invasión de Napoleón a España. Evidentemente se estaba esperando una oportunidad y la oportunidad estuvo dada por la invasión napoleónica a España, la captura de Fernando VII y de alguna manera la pérdida de legitimidad de ese reino que es reivindicada por los americanos como la reasunción de la soberanía, ¿no? Asumimos la soberanía ya que el rey no está y los que se proclaman en España portadores de soberanía son absolutamente ilegítimos, ¿no? Eso provocó el movimiento juntista en toda la América. Y así es como comienza la revolución. Y el primer 25 de mayo, que muchos no recuerdan, fue primero en Chuquisaca, en el Alto Perú, actual Bolivia, donde en esa universidad, y no podía ser de otra manera, era la juventud la que tenía las ideas, la que quería un cambio, se habían educado Mariano Moreno, se había educado Monteagudo, se había educado muchísimos hombres que van a hacer el camino de la revolución que se va a gestar el 25 de mayo en Buenos Aires. Seamos libres y lo demás no importa nada. Fragmento de José de San Martín. Ahora hay que tener en cuenta que esa revolución de Buenos Aires es ambigua. Es una revolución que por un lado en lo económico quiere seguir mandando Buenos Aires sobre las provincias interiores, por otra parte es incitada por Inglaterra, que como no nos había podido tomar militarmente, nos tomaba comercialmente, y por otra parte también había ideas afrancesadas, muchos que habían empezado a entender el tema de la Revolución Francesa, y otros que tenían el pensamiento tradicionalista español que era suareciano, y que se enseñaba en la Universidad de Chuquisaca. O sea, que es una revolución multifacética que se va a ir encontrando a medida que transcurre el tiempo. Bueno, la primera junta no es una unidad, ¿no? Digamos, en la primera junta se aprecian muy rápidamente dos tendencias muy claras, una tendencia realmente revolucionaria encarnada por Castelli, por Moreno, por Belgrano, y una tendencia más conservadora encabezada por Ascuénaga, por Saavedra particularmente, que tratan de lograr un cambio de figuras, es decir, un reemplazo político, pero de ninguna manera un cambio del sistema económico-social como planteaba, por ejemplo, Mariano Moreno, ¿no? Creo que la Revolución de Mayo, los hombres de Mayo, si uno ve la Junta, la forma un militar como es Cornelio Saavedra, que había nacido en Potosí, Mariano Moreno, que es el principal abogado de Buenos Aires, muy relacionado con los intereses británicos, un hombre que había traducido el contrato social de Rousseau, pero el capítulo de religión lo había suprimido. Estaba Castelli, estaba Belgrano, que era un economista. Belgrano era abogado y economista. Belgrano era un hombre que conocía muy bien la fisiocracia. Había dos españoles como Mateo y Larrea,
O sea, había comerciantes, militares, abogados, de diferentes ideas. Lo que sí tenían claro es que la caída del sistema español era un hecho y que ellos querían tener un gobierno propio. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella, Manuel Belgrano. Los valores de Moreno son los valores del cambio social, del fomento de la educación, de la cultura, plan revolucionario de operaciones, que plantea expropiaciones, una cantidad de cosas realmente muy radicales frente al planteo conservador de ir despacio y no cambiar demasiado el statu quo del sector más conservador encabezado por Saavedra, ¿no? Ahora sí creo que hubo un momento que tuvieron claro algo. Queremos ser independientes. Y ese es el bicentenario. Yo creo que, no sé si se rescatan, pero deberíamos rescatar muchos valores de ese pensamiento, como el concepto de soberanía popular, es decir, que el pueblo es quien finalmente decide qué debe hacerse. Lo dice Mariano Moreno el primer día que asume, el 25 de mayo, que el pueblo debe controlar estrictamente a las autoridades para que cumplan con el mandato y no se corrompan y no hagan cosas que no tienen que hacer. El concepto de libertad de cultos, libertad de imprenta, libertad de opinión. La idea de equidad es muy importante, que la sociedad debe ser equitativa, todos deben tener lo suficiente y de acuerdo a su capacidad y su posibilidad productiva. La idea de la incorporación de los habitantes originarios a la vida política, cosa explicitada por Manuel Belgrano, por ejemplo, en el reglamento de los pueblos y las misiones. La justicia en el trabajo, en la retribución. Bueno, la cantidad de valores que se plantean muy claramente en Mayo y que deberían retomarse sin duda, ¿no? Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la nación. Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional. Arturo Jauretche. No nos olvidemos que en el año 16 ya todas las monarquías europeas se han vuelto a reconstituir. Están dispuestos a enviar una flota para derrotar este movimiento insurgente que se permite cuestionar el poder del rey, de los reyes. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido. Excepto no defenderla. Fragmento de José de San Martín. No hay país en la tierra que haya alcanzado un umbral de autonomía, es decir, de poder. ¿Qué es poder? Poder hacer algo, que no te lo impide, porque siempre hay alguien que pueda impedir algo. Que no haya llegado al umbral de autodeterminación si no tiene una insubordinación de pensamiento con un poder dominante. Nosotros tuvimos una insubordinación fundante no exitosa. ¿Por qué? Porque no nos atrevimos a crear un pensamiento propio. Como pasa en todas las cosas de la vida. Nadie nace diciendo, yo voy a hacer algo en la vida. No, tiene una tendencia y va descubriendo, a medida que transcurre la vida, cuál es su vocación. Algunos no lo descubren en toda la vida. Bueno, a nosotros nos pasa un poco eso, ¿no? Todavía tratamos de descubrir qué país queremos. O sea que fíjense si en mayo lo van a tener claro. La patria es un dolor. Que nuestros ojos no aprenden a llorar. Leopoldo Marechal. El nacimiento de esta Argentina, capaz de decidir sus propios pasos y objetivos, se enmarcó en una iniciativa que desbordó los límites geográficos de la joven nación del sur. Latinoamérica se atrevía a mirarse críticamente a sí misma y mostrarse al mundo.